empezar a grabar a tiro y voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, ¿qué significa integrar ahora en dos dimensiones? ¿Ya? Si recuerdan, cuando nosotros integrábamos en una sola dimensión, estábamos integrando sobre un intervalo, ¿cierto? O sobre una región de la recta, ¿cierto? Y que nosotros teníamos una curva, porque estábamos de nuevo en una sola dimensión. Ahora, cuando hablamos de dos dimensiones, hablamos de una función que toma valores en R2, ¿cierto? O sea, en el plano, y que entrega valores en R, ¿cierto? O sea que si nosotros las graficamos, lo que obtendríamos es una superficie como esta celeste que se ve en el dibujo, ¿ya? Esta sería la superficie f de x, y, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando integra en el plano? Lo que hace es dividir aquí la región sobre la que está integrando, ¿ya? Que en este caso sería este cuadrado entero, ya R, lo divide en pequeños rectángulos, ya pueden ser rectángulos o pueden ser cuadrados, en realidad puede ser cualquier figura, pero nosotros nos vamos a enfocar en rectángulos, ¿ya? Entonces lo divide en estos pequeños rectangulitos, ¿ya? De tal manera que lo que hace uno es aproximar lo que está entre medio de la superficie y el plano, ¿ya? En este caso, como es una superficie que pasa por arriba del plano, lo que estaríamos calculando es el volumen, ¿cierto? Y aquí es donde es importante hacer la diferencia, porque cuando uno integra, eh, tanto cuando integra una curva o cuando integra aquí una superficie, no está estrictamente calculando un área o un volumen. Eso depende de que la curva o la superficie esté por sobre el eje, ¿cierto? Sea positiva. Porque si es negativa, entonces el área que tomaría serían valores negativos y sabemos que un área o un volumen no puede ser negativo, ¿cierto? Así que bueno, vamos a hablar estrictamente ahora en el caso de que sea positivo, sabiendo de nuevo que cuando pasa por debajo es lo mismo, pero solamente que toma valores negativos, o sea, empieza a restar, ¿ya? Entonces, claro, lo que uno hace es tomar aquí eh, estos rectángulos y aproxima el volumen que está entre la superficie y el plano a través de prismas, ¿ya? A través de estos prismas que se ven acá, que vendría siendo, para calcular el volumen del prisma, sería el volumen perdón, el área de este rectángulo por la altura del prisma, ¿cierto? O sea, sería largo por ancho por alto, que eso me da un volumen de un prisma, ¿cierto? Y al final lo que uno hace es sumar todos estos prismas que uno obtiene de cada uno de estos rectángulos, ¿ya? Entonces la gracia es hacer la aproximación con cada vez con una cantidad mayor de rectángulos, ¿ya? Porque de esta manera la aproximación va siendo más fina, ¿cierto? Cuando uno le aumenta la cantidad de rectángulos, los rectángulos van siendo a la vez más pequeños, ¿cierto? Y por lo tanto, la aproximación va siendo cada vez más exacta, de manera tal que cuando nosotros hacemos el límite de tomar una cantidad infinita de rectángulos, entonces estaría obteniendo perdón, el volumen de manera exacta, ¿ya? Entonces, claro, de nuevo lo que uno hace es tomar estos rectángulos de manera tal que sean lo más pequeño posible, lo más pequeño, pequeño, y va haciendo ese límite hasta que obtiene el volumen total, ¿ya? Esa sería básicamente la idea de hacer una integral doble, ¿ya? Y ahora vamos a hacer ejemplos de esto. Vamos a hacer primero ejemplos de cómo aproximar una integral doble a través de esta suma sucesiva de volúmenes, de prismas, y luego vamos a hacer cálculos de integrales dobles sobre rectángulos, ¿ya? Vamos con la pregunta uno. La pregunta uno dice, estime el volumen del sólido que yace debajo de la superficie z igual a x por y, y arriba del rectángulo que aparece aquí, que vendría siendo el rectángulo 0,6 en x y 0,4 en y, ¿ya? Nos piden usar una suma de Riemann con m igual a 3, n igual a 2, y además tomar el punto muestra como la esquina superior derecha de cada cuadrado. Y aquí, claro, es algo que no les mencioné, pero al final la altura de este prisma uno lo obtiene al evaluar la función en algún punto dentro del rectángulo, ¿cierto? Porque al final, cuando lo evaluamos, vamos a obtener eh, al prisma ubicado en cierto punto de la superficie, ¿cierto? Entonces, ese punto uno lo puede ubicar en cualquier lugar dentro del rectángulo respectivo. Entonces, por ejemplo, aquí tomamos el del centro. Aquí también podríamos tomar el del centro, pero en realidad no importa. Podríamos tomarlo en cualquier punto porque de manera tal que cuando nosotros lo sumamos todo, al final eso no va a hacer mucha diferencia. Y por eso ahora nos están pidiendo
em, nos están pidiendo tomar el punto muestra como la esquina superior derecha de cada cuadrado. Ya, o sea, nos están especificando cuál punto es el que yo debería considerar. Ya, entonces tratemos de hacer eso. Eh, Veamos primero la región sobre la que tenemos que integrar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, este es el eje X, este es el eje y me dicen que el rectángulo es en X entre 0 y 6. Vamos a dibujar aquí. No, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Y para arriba desde el 0 al 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces este sería el rectángulo. Voy a hacer con azul. Sería este, y este de acá. Este sería R sobre el que vamos a integrar nosotros, ¿ya? Y nos piden considerar m igual a 3 y n igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el eje X, que esta parte de aquí del rectángulo, este lado del rectángulo, lo vamos a dividir en 3, ¿ya? Y esta parte de acá del rectángulo lo vamos a dividir en 2, ¿ya? Esto es m y este es n. Entonces, si este hay que dividirlo en 3, vamos a considerarlo acá. Ahí sería uno. Aquí sería otro y ahí sería otro, ¿cierto? Ahí tendríamos las tres partes. Una, dos, tres. Y esta de acá habría que dividirlo en dos. Así que lo hacemos acá. Y aquí tenemos las dos partes. Una, dos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos cuadrados nosotros tendríamos? Tendríamos 6 cuadrados, ¿cierto? Y nos piden además tomar el punto muestra como la esquina superior derecha de cada cuadrado. Superior derecha. Entonces, aquí tenemos superior derecha, aquí tenemos otro punto, aquí tenemos otra esquina, otra esquina, otra esquina y otra esquina. Donde esta esquina, si se fijan, es 2,2, ¿cierto? 2,2. Esta de acá es 2, 2,4. Esta de acá es 4,4. Esta de acá es 4,2. Y esta de acá es 6,2, siendo esta última 6,4. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir de nuevo aquí la expresión de la integral. ¿Ya? La integral sobre R, la integral doble sobre R de f de x, y, que en este caso f de x, y es xy, ¿cierto? En el diferencial de área es igual a el límite de cuando m y n tienden a infinito, ¿de qué? De la suma desde i igual 1 hasta m, desde acá j igual 1 hasta n, y aquí sería de f evaluado en x y, y j por, aquí sería el diferencial de área y j. ¿Ya? Aquí esto es igual a esto, j. ¿Ve? ¿Ya? Si nosotros nos fijamos de nuevo en el dibujo anterior, nosotros tenemos aquí que esto sería delta x, ¿cierto? Sería como el largo de esto. Y esto sería delta y, ¿cierto? De manera tal que el área de de este rectángulo vendría siendo delta x por delta y. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora nos piden aproximar esto, la integral doble sobre r de x por y en dA, ¿cierto? Y esto va a ser aproximadamente igual a. Nos piden considerar estos cuadrados solamente, no nos piden calcular el límite con la suma, sino que nos piden considerar solamente estos cuadrados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Tenemos que calcular el diferencial de área, ¿ya? Que si se fijan, el diferencial de área va a ser el área de cada cuadrado, ¿cierto? En este caso, el área de cada cuadrado es 4, ¿cierto? Porque es 2 por 2. Entonces aquí sería 4, que va a ser en todos los cuadrados lo mismo, 4 por, y aquí sería, sale aquí la evaluación de f en cada uno de los puntos, donde los puntos aquí están dados por esto.
¿ya? Esto, estos que aparecen acá. Entonces, sería f evaluado, por ejemplo, en 2, 2, que sería entonces x por y, ¿cierto? Porque eso vale f. Entonces sería 2 por 2, más. Lo mismo con el punto 2 por 4, más 4 por 2, más 4 por 4, más 6 por 2, más 6 por 4, ¿ya? Y esto de acá es igual a 4 por, y aquí vamos haciendo cada uno de los productos. Vendría siendo 4 más 8 más 8 más 16 más 12 más 24. Esto es igual a 4 por, cuando uno suma todo esto, lo que obtiene es 72. Y finalmente, 4 por 72 es igual a 288. ¿Ya? Entonces, esto sería aproximadamente el valor de esta integral doble, ¿ya? Pero como les dije, cuando uno va tomando aquí rectángulos cada vez más pequeñitos, cada vez más finitos y una mayor cantidad obviamente de ellos, entonces lo que va obteniendo es una aproximación cada vez mejor hasta llegar al valor exacto cuando toma el límite al infinito, ¿ya? Pero esto sería de manera aproximada, ¿ya? Más adelante, ya al final de la ayudantía, vamos a regresar a este ejercicio y vamos a calcular esta integral de manera exacta, ¿ya? Para ver qué tanto difiere esta aproximación de valor real, ¿ya? ¿Quedó alguna duda hasta ahí? Yo sé que esta es materia nueva, entonces puede que lo estén como recién digiriendo, ¿ya? Pero por eso, si tienen alguna duda me preguntan y si no, seguimos avanzando. Bueno, vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 dice, sea f una función constante, es decir, f de x, y es igual a k, ya donde k es un número real, o sea, para cualquier valor de x y la función toma el valor k constante, y R es el rectángulo AB cruz CD. Ya es un rectángulo en el plano. Nos piden demostrar que la integral doble sobre el rectángulo de la función f, que de nuevo es constante, es igual a k por b menos a por d menos c. Ya, entonces, ¿cómo podemos demostrar esto? Bueno, vamos a usar la definición de la integral, que es la que conocemos. ¿Ya? Lo que nos piden es esto, la integral sobre R de f, ¿cierto? Pero f vale k. Entonces sería aquí k por dA. Ya, este dA hace referencia a un diferencial de área, ¿cierto? Ya. Entonces sería dA. ¿Y esto a qué sería igual? Sería igual al límite de m y n tendiendo a infinito, de aquí de la suma desde i igual 1 hasta m de j igual 1 hasta n. Y aquí, ¿qué sería? Sería f, ¿cierto? Evaluado en x, y, que sería k por delta a y j, ¿cierto? Que como yo les dije en el ejercicio anterior, aquí voy a tratar de copiar esto. Como yo les dije en el ejercicio anterior, nosotros sabemos cuánto vale esto de aquí. Uy, no, ahorita. Sabemos nosotros cuánto vale el diferencial de este delta A y J, ¿cierto? Aquí, como K es constante, lo puedo sacar de todo, ¿cierto? Lo puedo sacar de esta suma, lo puedo sacar de esta suma, y lo puedo sacar de este límite, entonces queda acá afuera multiplicando. Eh, y el valor de este delta A y J es igual a delta X y por delta X J. Perdón, delta y J, ¿ya? Entonces sigamos calculando. Esto es igual a, aquí lo pego nuevamente, esto es igual a K por el límite, ya, y aquí sería delta XY, que en realidad es XY más 1 menos XY por IJ más 1 menos IJ. No sé si logran ver eso, ¿ya? Porque al final lo que yo estoy haciendo es acá pensar que este de aquí es un XY,
ya es un xy, y este de acá va a ser el siguiente, ¿por cierto? Va a ser el xj más uno, perdón, el xy más uno, ¿cierto? Este es xy y este es el siguiente, el que viene después, entonces sería xy más uno. Y para calcular entonces esa distancia, ese lado, tendría que a este lado de acá restarle el lado de acá, ¿cierto? Entonces sería xy más uno menos xy. Y lo mismo con esto de en y, ¿cierto? Y, este es ij y este de acá sería el siguiente, que sería ij más uno. Entonces sería ij más uno menos ij, ¿cierto? Para obtener ese lado, ¿ya? Entonces así obtengo esto de acá, ¿ya? Uy, un spoiler, ¿ya? Pero si se fijan, esto de acá ahora tiene solamente i's, ¿cierto? Y esto de acá tiene solamente j. Entonces esto yo lo puedo reescribir como k por el límite de m, n tendiendo al infinito. Uy, qué feo. A infinito de la suma de i igual 1 hasta el infinito. De aquí quedaría x y más uno menos x y, ¿cierto? Y aquí por la suma desde j igual 1 hasta el infinito de i j más uno menos i j, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar lo siguiente. Vamos a notar que esto de aquí corresponde a una suma telescópica, ¿ya? A una... No, perdón, aquí no era infinito. Aquí era m, ahí sí, y aquí era n. Esto corresponde a una suma telescópica, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos aquí, considerando, por ejemplo, i igual a 1, vamos a tener x2, ¿cierto? Porque sería 1 más 1, sería x2 menos x1, ¿ya? Luego sería más, y ahora considerando i igual a 2, queda x3, porque sería 2 más 1, 3, menos x2, y así, más x4 menos x3, más, y así, hasta llegar a los últimos que van a ser hasta m, x, m más 1 menos x m. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, tengo x2 menos x2. Aquí este, entonces, se me va con este de acá. Aquí tengo x3 menos x3. Este se me va con este. Y este x4 se me va a ir con un x4 que me va a aparecer por acá. Y así, se me van a ir cancelando todos los del medio. Y además, este xm, se me va a cancelar con alguno que también aparece por acá. Entonces, el valor de esta suma al final va a ser igual a los que me sobreviven solamente, que va a ser xm más uno menos x1, donde en este caso xm más uno representa el último valor que puede llegar a tomar xm. Perdón, esto es x, ¿ya? Entonces, en este caso sería acá, el último que puede llegar a tomar, que sería el límite, ¿cierto? Del rectángulo, o sea, b, ¿cierto? Y acá, x1 me representa el primer valor que puede tomar este x, que sería a, ¿cierto? Que sería el principio del rectángulo. Entonces nos vamos acá, y esto entonces sería igual a b menos a, ¿cierto? Bueno, y esto es análogo para el caso de las i's, ¿cierto? Si nosotros hacemos todas estas sumas, solamente van a sobrevivir la última y la primera, ¿cierto? Siendo la última d y siendo la primera c, ¿cierto? Entonces, si seguimos con esto aquí, uy, perdón, aquí, esto al final va a ser igual a k por el límite de cuando m y n tienden a infinito, y aquí sería d. em, ya dijimos que la suma de todo esto es igual a b menos a, ¿cierto? Sería entonces b menos a por. Y la suma de todos estos sería c menos d. Perdón, d menos c. Y ahí ya lo tenemos listo, porque ya vemos que este límite en realidad no depende ni de m ni de n, y por lo tanto estas dos son constantes para el límite, y esto por lo tanto va a ser igual a k por b menos a por d menos c, que es precisamente los que nos piden en el ejercicio, ¿cierto? Ahí está. O sea, en otras palabras, va a ser igual a k por el área del rectángulo,
¿cierto? Que sería ese producto. Entonces, ¿se entendió esa parte del ejercicio? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, bueno, vamos a suponer que sí. Vamos entonces a la parte B. La parte B dice, utiliza el resultado anterior, lo que acabamos de demostrar, para ver ahora que esta integral sobre R de el seno de pi por x por el coseno de pi por i se encuentra acotado por 0 y un 32avo, ¿ya? Donde R, ahora el rectángulo, es este que nos dan acá. 0, un cuarto, cruz, un cuarto, un medio, ¿ya? Entonces, tenemos que tratar de encontrar estas cotas utilizando lo que acabamos de ver, ¿ya? Lo que acabamos de demostrar. Entonces, para esto lo que vamos a notar es lo siguiente. Lo que vamos a tratar de hacer es acotar el argumento de la integral, o sea, este seno pi x por coseno de pi i, ¿ya? Primero veamos el seno de pi por x, ¿ya? Recuerden que como esto depende solamente de x, estamos en el intervalo, x se mueve en el intervalo 0 a un cuarto, ¿ya? Entonces, vemos que en ese intervalo, el seno de pi x se mueve entre eh, por arriba llega hasta el 1 sobre raíz de 2 y por abajo llega hasta el 0. ¿Ya? Y ahora les explico por qué. Porque como está aquí evaluado en, el seno no está evaluado solamente en x, está evaluado en pi por x. Entonces, cuando yo evalúo acá el un cuarto, en realidad estoy evaluando el seno en pi cuartos, ¿cierto? Porque así quedaría el argumento, quedaría pi cuartos y el seno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Sabemos que el seno entre 0 y pi cuartos es creciente, o sea, tiene esta forma, donde el pi cuarto está por aquí, ¿ya? Entonces, todos los valores que puede llegar a tomar el seno de pi x se tienen que estar acotados entre el 0, que sería acá, sería esta recta, hasta el valor que toma en pi cuartos, ¿cierto? Y sabemos que el seno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2, ¿ya? Eh, entonces, por eso está acotado entre esos dos valores. Ya si tuviera un comportamiento más errático o si uno no conociera el comportamiento de esa función dentro del intervalo en el que está trabajando, entonces no podría decir con mucha certeza eh, cotas para esta función, ¿ya? Pero como nosotros sabemos, porque hemos trabajado muchas veces con el seno, cómo se comporta en este intervalo, entonces podemos decir que se encuentra acotado entre 0 y 1 sobre raíz de 2 en el intervalo 0,1 cuarto, ¿ya? Y bueno, análogamente, para el coseno, coseno de pi por i, nosotros tenemos que esto también se encuentra acotado entre 0 y 1 sobre raíz de 2, ¿ya? De nuevo, ahora estamos considerando el intervalo un cuarto, un medio. ¿Y por qué? Bueno, nuevamente, porque cuando evaluamos en un cuarto, no estamos evaluando en realidad un cuarto. El coseno lo estamos evaluando en pi cuartos por el pi que está acá multiplicando. Lo mismo acá, cuando evaluamos en un medio, estamos evaluando en pi medios, ¿ya? Y sabemos que el coseno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2 y el coseno de pi medios es 0, ¿cierto? Esta es la función seno, lo voy a poner aquí. Y mientras que la función coseno en este intervalo es una función decreciente que parte de acá y llega hasta acá, ¿ya? Y ahora estamos considerando el intervalo un cuarto a un medio, ¿cierto? Entonces sería, por ejemplo, desde acá, desde aquí, hasta acá, ¿ya? Donde aquí este vendría siendo un cuarto y este de aquí sería un medio, ¿ya? Entonces, como ven, claro, el máximo valor que puede llegar a tomar sería este de acá, cuando vale un cuarto, ¿cierto? Y de nuevo vale coseno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2. Y el mínimo valor que puede tomar es acá cuando evaluamos en cero, que sería cero, ¿ya? Entonces también tenemos que esta función está acotada por estos dos valores, ¿ya? Y ahora entonces, ya que tenemos acotado las funciones trigonométricas por estos valores constantes, vamos a tratar de encontrar estas cotas para la integral, ¿ya? Veamos primero que la integral doble sobre r de seno de pi x por el coseno de pi i en dA va a ser mayor
o igual, ¿cierto? Que la integral doble sobre R de qué? De cero, ¿cierto? Porque ambas funciones son mayores o iguales a cero. Entonces, el menor valor que puede llegar a tomar es cero, y por eso decimos que esta integral va a ser mayor o igual que esta otra integral, ¿cierto? Porque estamos reemplazando el argumento por el menor valor que puede tomar ese argumento, que es cero, ¿cierto? Entonces sería cero de a, ¿cierto? Pero la integral de cero, ¿cuánto vale? Cero, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, no es difícil verlo. Voy a ocupar aquí lo que son las propiedades de las integrales dobles, que son las mismas que las integrales, las propiedades de la integral de una dimensión que ustedes conocen. Aquí el cero yo lo puedo sacar de la integral, va a quedar cero por la integral doble de r de a, ¿cierto? Y esto sería entonces cero por un número, y esto es igual a cero, ¿ya? Y entonces aquí ya tendríamos una cota. Tendríamos que esta integral es mayor o igual a cero, que es una de las que nos piden. Ahora vamos con la otra. Nos piden, o sea, sabemos que la integral doble sobre r de el seno, ay, seno de pi x por coseno de pi y de a va a ser ahora menor o igual que el seno dijimos que es menor o igual a uno sobre raíz de 2. Entonces lo reemplazamos y aquí nos queda uno sobre raíz de 2. Por el coseno también es menor o igual a uno sobre raíz de 2. Entonces aquí quedaría uno sobre raíz de 2 por dA. ¿Cierto? Ya. Y esto es igual a la integral doble sobre R de qué? De un medio de A. ¿Cierto? Y aquí es donde podemos ocupar lo que nosotros demostramos en el ejercicio anterior. Nos decían que la integral doble sobre R de K, que es una constante, en dA, es igual a K por el área del rectángulo, ¿cierto? Entonces ahora sería, en este caso K vale un medio, entonces sería un medio por el área del rectángulo, que sería un cuarto menos cero por un medio menos un cuarto. Un medio menos un cuarto. Vemos que esto sería igual a un medio por un cuarto por un medio menos un cuarto es un cuarto. Y esto es igual a 4 por 4 son 16, por 2 son 32. Entonces esto sería igual a uno sobre 32. Y entonces demostramos acá que cero es menor o igual que la integral doble sobre r de coseno de, no, era seno de pi por x por el coseno de pi por i en dA. Y esto es menor o igual que uno sobre 32, ¿cierto? Entonces, no calculamos explícitamente el valor de la integral, pero sí logramos acotar el valor de ella entre dos valores constantes, entre dos números, ¿ya? Que igual es súper importante. ¿Se entendió el ejercicio? Cada vez que les pidan hacer esto de encontrar cotas para una integral, tienen que tratar de encontrar cotas para la función que ustedes están integrando, ¿ya? Porque así pueden ocupar esta propiedad y resultaría mucho más fácil. Perdón. Bueno, si no quedan dudas, entonces vamos con la tercera y última pregunta, ¿ya? No pude hacer muchas preguntas en realidad respecto a esta materia porque están recién viéndola. Creo que esta semana esto es todo lo que vieron. No alcanzaron ni siquiera a ver el teorema de Fubini, o a lo mejor sí, pero tampoco es como que aporte mucho. Así que las preguntas no eran muchas. Yo creo que ya para la próxima semana deberíamos tener un poquito más de material con el que trabajar. Entonces ya, bueno, vamos a la pregunta 3. Esta nos dice, calcule las siguientes integrales dobles. Primero esta, la integral doble sobre r de i por i más x por i a la menos 2 en dA, donde x está entre 0 y 2 e y está entre 1 y 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno puede hacer esto? Uno tiene que elegir qué es lo que quiere integrar primero. ¿Quiere integrar primero respecto a x o tiene que integrar primero respecto a y? En estos casos en que son rectángulos, en realidad no importa mucho, pero ya vamos a ver más adelante cuando estemos integrando sobre regiones más generales, o sea que ya no van a ser simples rectángulos, pueden ser círculos, pueden ser otras cosas más raras.
que la elección ya no es trivial, ¿ya? Porque de una manera, haciendo una elección, o sea, integrando primero respecto a y, por ejemplo, y después respecto a x, puede que la integral no se pueda resolver, pero que al hacerlo al revés, al integrar primero respecto a x y después respecto a y, ahí sí sale, ¿ya? Entonces, eso es algo que tienen que tener presente, que la elección, si bien ahora da lo mismo, después ya no es tan trivial. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a integrar primero respecto a y, ¿ya? O sea que esta integral de afuera va a quedar con los límites del x, mientras que esta integral de adentro va a quedar con los límites del 1, 2. Aquí, el x se mueve entre 0 y 2 y el y se mueve entre el 1 y 2, ¿cierto? Que es lo que estamos integrando, y más x por y a la menos 2. Y aquí, ahora ya no sería el de a porque ya tenemos un orden para la integración. Aquí la primera integral es respecto a y, ¿cierto? Porque estos son los límites. Mientras que la segunda sería respecto a x, ¿ya? Entonces lo que uno tiene que hacer es esto, calcular primero esta integral y después calcula la que está afuera, ¿ya? Y así uno va viendo el orden. Entonces, los límites aquí corresponden a el primer diferencial acá, ¿ya? Entonces sería acá respecto a y. Mientras que el de afuera sería respecto a x, ¿ya? Entonces calculemos esto. Sería la integral entre 0 y 2 de cuando estamos integrando respecto a y, ¿ya? Y aparece alguna otra variable, esa variable actúa como si fuera una constante para la variable respecto a la cual estamos integrando. Entonces, en este caso, el x es como si fuera un número, es como si fuera cualquier cosa, pero no aquello que estamos integrando, así que lo tratamos como una constante. Entonces, ¿qué quedaría acá? Sería la integral de y respecto a y es y al cuadrado medios. Y acá quedaría. X de nuevo es una constante, así que la tratamos como tal. Y quedaría entonces la integral de y a la menos 2, que sabemos que es menos, aquí quedaría el x porque es constante, por y elevado a menos 1. Y esto evaluado para y entre 1 e y igual a 2, ¿ya? Y aquí me quedaría respecto a x porque todavía no lo integro respecto a x, ¿ya? Y aquí le pongo explícitamente que evalúo y igual a 1 e y igual a 2 para no confundirme, porque tengo dos variables, ¿cierto? Tengo x e y. Entonces yo sé aquí que tengo que evaluar solamente las y en 1 y en 2, ¿ya? ¿Y cómo quedaría esta evaluación entonces? Quedaría la integral entre 0 y 2 ¿de qué? Quedaría... em, aquí evaluamos en 2, quedaría 2 al cuadrado, sería 4 dividido en 2 son 2, menos x por 2 elevado a menos 1, eso es un medio, menos, ya que quedaría, ahora evaluamos en 1, quedaría un medio, menos x, ¿cierto? Porque quedaría 1 elevado a menos 1, eso es 1. Entonces quedaría así en dx, y esto sería igual a la integral entre 0 y 2 de sería 2 menos un medio, eso es 3 medios, y aquí quedaría x medios más x, y eso sería más, aquí creo que me confundí. Claro, ya, sí, aquí yo lo había hecho mal. Entonces sería x medios menos x medios más x, eso es más x medios, evaluado en dx. Ya, sí está bien. Ya. Entonces ahora, esto es una integral simple nomás, entonces podemos integrarlo tal y como nosotros lo hemos hecho hasta ahora. Aquí puedo sacar un medio, ¿cierto? Puedo factorizar por un medio e integramos. Sería 3x más x al cuadrado medios, evaluado entre 0 y 2. Esto sería igual a un medio por 3 por 2 son 6, más x al cuadrado serían 2 al cuadrado, serían 4 más 2, dividido en 2 son 2, y aquí sería entonces 6 más 2 son 8, dividido en 2 son 4. ¿Ya? Y ese sería entonces el valor de la integral. ¿Ya? Así. Si ustedes lo hubiesen calculado de la otra manera, si hubiesen considerado acá primero respecto a x y después respecto a y, cambiando también el orden de los límites, obviamente, deberían haber llegado a lo mismo, ya, al mismo valor, porque la integral es la misma. Entonces vamos con la segunda. B dice, la integral
sobre R de x y al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 de a para x entre 0 y 1 e y entre menos 3 y 3. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer respecto al otro orden de integración. ¿Ya? Como le dije, es indiferente en estos rectángulos, así que solamente lo voy a hacer al revés para que veamos cómo es al otro lado. Va a ser lo mismo al final. ¿Ya? La integral, ahora respecto a y primero, o sea, perdón, respecto a y afuera, menos 3 y 3, y el x va a estar adentro, o sea, aquí sería 0 y 1. Y a la función x y al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 en dx, ¿cierto? Que corresponde a esta de acá, y de y que corresponde a la de afuera. Esto va a ser igual a. Entonces ahora tenemos que integrar esto, de nuevo, aquí lo voy a poner paréntesis para que quede más claro, esto de aquí, ¿sí? Respecto a x, ¿cierto? Y esta integral va a ser de menos 3 a 3 de, eh, aquí el i al cuadrado, como les dije, es constante, así que lo podemos sacar. Y aquí esto va a quedar o sea, la integral de x sobre x al cuadrado más 1 es 1/2 por el logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Y esto evaluado entre x igual a 0 y x igual a 1 en dx, ¿ya? ¿Por qué es igual a esto? Porque si lo derivamos, vemos que respecto a x, vemos que esto va a quedar la derivada del logaritmo natural de esto queda 1 sobre x al cuadrado más 1 por la derivada de x al cuadrado más 1 que es 2x. El 2 se va con ese 2 y nos queda esto mismo de acá. Entonces ahora evaluamos, esto va a ser igual a la integral de menos 3 a 3 de i al cuadrado. Aquí voy a sacar el 1/2 que está ahí, ¿ya? Y queda entonces i al cuadrado por logaritmo natural de em, evaluamos en 1, quedaría 1 más 1, 2, menos logaritmo natural de, evaluamos en 0 y quedaría 1. Y esto en DI. Perdón, aquí ya había integrado respecto a x, entonces quedaría este que es el de afuera, DI. Y aquí sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, al final me va a quedar solamente este logaritmo natural de 2 que nosotros podemos sacar y queda entonces logaritmo natural de 2 dividido en 2. Por la integral de menos 3 a 3 de i al cuadrado en di. Pero esto es igual a el logaritmo natural de 2 sobre 2 por. La integral de i al cuadrado es un i al cubo tercios evaluado entre menos 3 y 3. Esto va a ser igual a logaritmo natural de 2 sobre 2 por 3 y aquí quedaría 3 al cubo son 27 menos, y aquí quedaría menos 27 que sería menos 3 al cubo. Y aquí quedaría entonces 27 menos 27, eso es 27 más 27, ¿cierto? Eso es 2 veces 27. Como tengo 2 por 27, ese 2 se me va con ese 2 y me queda 27 solamente. Y al dividir por 3, me queda 27 dividido en 3 que es 9, ¿cierto? Entonces me quedaría aquí igual a 9 por el logaritmo natural de 2, que sería entonces el valor de esta integral doble, ¿ya? Y por último, entonces vamos a trabajar con esta de acá. La integral sobre r de 1 más x al cuadrado sobre 1 más y al cuadrado de aquí x moviéndose entre 0 y 1 e y moviéndose entre 0 y 1, ¿ya? Aquí da lo mismo cuál es el orden que yo elija de nuevo. Así que voy a elegir uno cualquiera. Aquí entre 0 y 1. Entre 0 y 1 de 1 más x al cuadrado. 1 más y al cuadrado. Vamos a hacerlo primero respecto a y. ¿Ya? Entonces, ¿qué haría? Ay, perdón. Entonces, integraríamos primero respecto a y. Quedaría la integral entre 0 y 1 de 1 más x al cuadrado por la integral de 1 sobre 1 más y al cuadrado respecto a y, eso es arco tangente de i evaluado entre i igual a 0 e i igual a 1
en dx. Esto vendría siendo igual a la integral entre 0 y 1, de nuevo de 1 más x al cuadrado por, y aquí quedaría arco tangente de 1 menos arco tangente de 0 en dx. Aquí vemos que el arco tangente de 1 es pi cuartos, ¿cierto? Porque el tangente de pi cuartos es 1 y arco tangente de 0 es 0 porque tangente de 0 es 0. Entonces aquí me quedaría simplemente pi cuartos y la integral entre 0 y 1 de 1 más x al cuadrado en dx. ¿Ya? Y esto lo podemos integrar como nosotros sabemos, quedaría entonces em, pi cuartos por x más x al cubo tercios evaluado entre 0 y 1. Esto es igual a pi cuartos por 1 más un tercio. Eso es igual a, lo voy a hacer acá a lo mejor, pi cuartos por 1 más un tercio son 4 tercios. 4 tercios y esto sería entonces igual a pi tercios. ¿Ya? Y eso sería entonces el valor de esta última integral. ¿Ya? Como se fijan, no es como que tenga mucha ciencia en realidad. Menos estas que tienen expresión rectángulos, ¿ya? Y de hecho, no sé si alcanzaron a ver el teorema de Fubini esta semana, según el programa no deberían haberlo visto. Si lo vieron, entonces bien, pero si no, les voy a hacer un pequeño adelanto. El teorema de Fubini lo que me dice es que si yo tengo, por ejemplo, esta integral doble, ¿ya? No, lo voy a hacer con una de arriba para que sean los límites distintos. Que si yo tengo, por ejemplo, esta integral doble, ¿ya? Con estos límites y este orden, como es sobre un rectángulo, ¿ya? Es lo mismo calcular esto que calcularlo con los límites cambiados. ¿Ya? O sea, es lo mismo calcular esto que calcular esto aquí. La integral entre 0 y 1, de la integral entre menos 3 y 3, de aquí x y al cuadrado sobre x al cuadrado más 1, y aquí sería dy en dx. Ya si se fijan, cambié el orden de integración y además cambié los límites acá. La integral que estaba afuera pasa adentro y la integral que pasa adentro pasa afuera. ¿Ya? El teorema de Fubini me dice que yo puedo hacer esto y que además las integrales valen lo mismo, ya que son iguales. Necesito unas condiciones para eso y eso es como la gracia del teorema de Fubini, ¿ya? Que es como que además de poder hacer esto, me especifica en qué casos yo puedo hacerlo, ¿ya? Pero en realidad en todos los casos que vamos a trabajar nosotros se va a poder hacer, ¿ya? Bueno, y eso es como un pequeño adelanto. Y eso sería entonces el ejercicio 3, sería calcular una integral doble sobre rectángulo solamente. Y ahora, como les dije, ya que resolvimos algunas integrales dobles, vamos a devolvernos a la pregunta 1 y vamos a calcular el valor de esta integral eh, de manera exacta, ¿ya? ¿Qué sería entonces? Sería la integral sobre r de x por y de a, ¿cierto? Donde dijimos que x se mueve entre 0 y 6 e y se mueve entre 0 y 4. Sería entonces la integral entre 0 y 6 de la integral entre 0 y 4 de x por y en dy de x. De y sería la integral de adentro, de x sería la integral de afuera. Entonces, si integramos primero respecto a y, sería la integral entre 0 y 6 de x por y al cuadrado medios en dx. Perdón, me faltó evaluar. Y igual a 0 e y igual a 4. Y ahora sí, dx. Y esto va a ser igual a, el 1 medio lo puedo sacar, va a quedar la integral entre 0 y 6 de em, x por, quedaría 4 al cuadrado, serían 16, y evaluar en 0 es 0, así que no lo cuento. Sería entonces de x. Y esto puedo sacar el 16 y va a quedar sobre 2 y eso sería 8. Evaluado entre 0 y 6. X de x. Y bueno, aquí integramos simplemente va a quedar 8 por x al cuadrado medios evaluado entre 0 y 6. Esto es igual a 8 dividido en 2 son 4 por
6 al cuadrado son 36. Y 4 por 36, si no me equivoco, son, a ver, 2 elevado a 2, 2 elevado a... a ver, aquí, bueno, voy a tener que calcularlo para asegurarme. 4, aquí me dijeron en el chat, parece. 144, ya, muchas gracias. Esto sería igual entonces a 144, ¿ya? Entonces, si se fijan, esto de acá, que era de nuevo una simple aproximación, nos dio 288, el doble, ¿ya? De lo que es el valor real, ¿ya? Y de nuevo, y en ese caso entonces estamos sobreestimando el valor de la integral. Eso quiere decir que los primas que nosotros, los prismas que nosotros estamos considerando son más grandes, o sea, pasan por encima de la superficie a la cual nosotros estamos calculando la integral, ¿ya? No quiere decir que los cálculos sean errados, para nada, porque de nuevo estamos haciendo una aproximación solamente. Como les dije, si nosotros aquí hubiésemos considerado eh, cuadrados más pequeñitos, ¿cierto? Y una mayor cantidad de ellos, entonces la aproximación hubiese sido más precisa, ¿ya? Hubiese sido más cercano al valor real. Y por eso cuando uno calcula el límite acá, obtiene el valor exacto, ¿ya? Que ya acabamos de ver que es 144. Eso es lo que vale esta integral. Ya. Em, y eso sería entonces la ayudantía de hoy. Ven, le dije que no iba a ser muy larga, nos sobraron 20 minutos. No había mucho material con lo que trabajar tampoco, pero ya la próxima debería ser más interesante. Ya cuando empecemos a trabajar con integrales sobre regiones más generales, ahí es cuando se pone entretenida la cosa, ¿ya? Así que bueno, ¿quedó alguna duda respecto a la materia? Sebastián, Dime. ¿me podrías mostrar la última parte de la 3C? No la alcancé a anotar. La 3 por aquí. Sí, gracias. Ya. Ya, gracias, te pasaste. Ya. Genial. Bueno, entonces si no queda ninguna otra duda, si no queda ninguna consulta respecto a la materia, entonces hasta aquí llegaría la ayudantía de hoy. Ya, nos estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Ya queda poquito, ya que nos queda un mes de semestre nomás, así que a ponerle bueno y éxito en todo. ¿Ya? Chao. Que Chao, estén bien. gracias, que te vaya Cuídense. Chao, bien. que estés bien. Chao, gracias.